dar inicio a la audiencia de finalización solicitada por el Ministerio Público en la causa 13.598 del registro de modo de garantías número 3, íntegramente a mi cargo, correspondiente al IGP 532.549, seguida al señor Néstor Fabián Rodríguez, en orden al delito de portación ilegal de arma de uso civil. Presente por el Ministerio Público la doctora Rubio, por la defensa del doctor Núñez y el señor Rodríguez. Rodríguez Néstor. Como no tengo gusto conocerlo, para el micrófono. Rodríguez Néstor. ¿Su documento? Acá lo tengo. ¿Pero lo sabe el número? Sí. Dígame. 31.883.251. ¿Y su domicilio? Jorge Ñubri y el maestro. ¿De qué localidad? 4327, José Paz. José Paz. ¿Y con quién vive allí? Con mi papá y mi señora. Y su señora. ¿Su nacionalidad? José Paz. ¿Su nacionalidad? Buenos Aires, acá. ¿Su nacionalidad? ¿Usted es argentino, Argentina, sí. extranjero? No, argentino. Argentina, Bien. disculpe. Está bien, no hay problema. ¿Qué estudios tiene cursado? Hasta octavo. Hasta octavo. ¿Y tiene oficio, profesión actualmente? No. ¿Alguno? Estoy trabajando, operario. Ah, pero por eso, trabaja de operario. Sí, operario, gracias a Dios. Bueno. Una fábrica. Bueno, muy bien. Bueno, tiene la palabra el Ministerio Público. Su señoría, voy a aclarar que el nombre de la suscripta es Verónica Pérez, porque perdón. como quedó grabado en el audio. Sí, disculpe, doctor. No hay problema. Bueno, en virtud de la audiencia de finalización que fue requerida por este Ministerio Público en la causa 532-549, seguida al señor Néstor Fabián Rodríguez, he de manifestar que he de solicitar el sobreseimiento del mencionado por considerar que la conducta que se le imputó en un principio resulta típica por los argumentos que a continuación es de exponer. En principio surge de la causa que se le recibió declaración a tenor artículo 308 por la aportación de un arma de fuego, un revólver calibre 32 con carga completa, marca Jaguar, numeración 063837, arma que detentaba, que fue corroborada su detentación en la calle Alem y José C. Paz de la localidad y partido de José C. Paz. Este arma en principio había sido observada por personal policial, se hizo un visu de la misma, pero el mismo fue complementado a través de una pericia balística, a través de un idóneo, la que se encuentra incorporada a fojas 44 y 45. El mismo perito, en virtud de las conclusiones a las que arribó, extrajo fotografías que nos ilustran sobre las anomalías que presenta el arma. Estas se encuentran incorporadas a fojas 45 y 46. Lo cierto es que el perito hace referencia que por las anomalías, las faltantes que presenta, tiene faltante de cresta, desprendimiento de armazón, debido a que tiene una rotura en su base, el arma no resulta apta para disparo. En consecuencia, entiendo que lo que corresponde o propugno es el sobreseimiento del imputado al entender que, bueno, tratándose de un delito de peligro abstracto, el bien jurídico protegido no se encontraría vulnerado al hallarse el arma inutilizable por las características de las que hice mención. Es por eso que solicito el sobreseimiento de Rodríguez en orden al delito de portación de armas de uso civil, injusto por el que se le recibió declaración a tenor artículo 308, de conformidad con el artículo 189 bis, inciso segundo, tercer párrafo. Y una vez firme el mismo, se practiquen las comunicaciones de ley. Es todo, su señoría. De la petición del Ministerio Público, traslado a la defensa. La defensa, frente al pedido de sobreseimiento, nada va a agregar. Entiendo que se impone el dictado de un temperamento liberatorio, habida cuenta del sistema acusatorio que rige en nuestro procedimiento, que entiendo que importa una renuncia a la pretensión punitiva que deja vacía de contenido la función jurisdiccional. Nada más, señoría. Gracias. Bien. Bueno, planteada la situación del Ministerio Público, quien peticiona el sobreseimiento, sin perjuicio de que el suscripto tiene facultades para no coincidir con el mismo, tal lo establece el Código. He tenido oportunidad de expresar en otras audiencias que es mi criterio que uno debe ser restrictivo en el uso de esas facultades porque, como ha dicho la defensa, efectivamente esto importa una renuncia a la pretensión punitiva por parte del Ministerio Público. El objeto del sobreseimiento, lo que funda el sobreseimiento del Ministerio Público, es sobre la inidoneidad del arma, cuya actitud
en tal sentido, o inaptitud mejor dicho, obra en la causa fojas 44 vueltas en la conclusión del perito Javier López Orona respecto de que la misma no estaría apta para el disparo. En otras oportunidades, en particular en la IPP 524.806, cuando subrogaba el juzgado de garantías número 1, dije que es mi criterio que las armas que están descargadas ya de por sí no son peligrosas, mucho más entonces van a hacerlo cuando el arma ni siquiera resulta apta para el disparo, así que voy a coincidir en estos términos con lo manifestado, los fundamentos dados por el Ministerio Público Fiscal respecto de que tratándose de un delito de peligro abstracto, el objeto material, es decir, el arma, en los términos del artículo 189 bis, requiere que sea una fuente de peligro. Y estando a mi criterio el arma descargada o sin condiciones de poder ser utilizada de ningún modo por no ser apta para el disparo, no constituye una fuente de peligro en la exigencia de los elementos del tipo penal. De tal forma es que voy a hacer lugar entonces al sobreseimiento bajo las consideraciones que he formulado en los términos del artículo 323, inciso tercero del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires. Notifico al Ministerio Público de la resolución que se ha dictado. Me notifico y consiento, señor. A la defensa. Nos damos por notificados, señoría. Bien, se notifica de la resolución. Bien, bueno, estando notificados, ¿consciente la defensa de la resolución? Sí, efectivamente, señorías, consentimos. Estando consentida, entonces, practíquense las comunicaciones de rigor con relación al sobreseimiento que ha sido dictado. Se da por levantada la audiencia. Vamos a dar inicio a la audiencia de finalización peticionada por el Ministerio Público en la causa número 13.511 del registro de juzgado de garantías número 3, integralmente a mi cargo, correspondiente a la IPP 526.489. Se encuentra presente por el Ministerio Público la doctora Pérez y por la defensa el doctor Reil. Asimismo, bueno, dejo constancia de que no se encuentra presente el imputado Jonathan Emanuel Pérez, a quien se le sigue la presente causa por el delito de portación ilegal de arma de uso civil. Tiene la palabra el Ministerio Público. En virtud de la audiencia de finalización requerida por esta Fiscalía, en primer lugar, a los efectos que quedan registrados los datos filiatorios del imputado, en el audio hago referencia a que el mismo, conforme los datos que aportan a su oportunidad, refirió llamarse Jonathan Emanuel Pérez, argentino, soltero, DNI 33.607.316, nacido el 28 de febrero del 88 en Aedo, de 18 años, estudiante de profesión, domiciliado en el nudo 6, Torre B, tercer piso, departamento K del complejo habitacional Ejército de los Andes de Ciudadela Norte, instruido, hijo de Sandra Núñez y Marcelino Pérez, que a la fecha se encuentra en libertad. Bueno, en principio, en virtud de la audiencia que he requerido, he de manifestar que solicitar el sobreseimiento del imputado Pérez por considerar que la conducta que se le ha imputado en principio resulta ser atípica, en virtud de los argumentos que a continuación he de exponer. En principio, el delito que se le imputa, como refirió su señoría, es de portación de arma de uso civil, de la que no tenía autorización legal para ello, por cuanto el 17 de enero del año 2007, a las 18:20 horas, fue constatado por personal policial de José Ingenieros que portaba un arma, un revólver, calibre 22 largo, marca Galán, número de serie 4301, con 6 cartuchos en su interior. El delito así quedó calificado como portación ilegítima de arma de uso civil de conformidad con el artículo 189, inciso segundo, en su tercer párrafo. De las constancias de la causa, en primer momento se había practicado un informe visu por personal policial de que hace referencia a un buen estado del arma. Lo cierto es que a fojas 48/vuelta está incorporado la pericia que hace el teniente Lema, de Policía Científica San Martín, haciendo referencia a que este arma tiene algunas piezas faltantes, que el mecanismo de disparo resulta normal y que su estado de conservación es malo. Concluye que el arma no resulta apta para la producción de disparos por deficiencias en su mecanismo de percusión al tener faltantes y modificaciones. Es por ello que entiendo que corresponde el sobreseimiento de Pérez al resultar el delito que se le imputa un delito de peligro abstracto que supone llevar armas
en lugares públicos y sin el control del Estado. Lo cierto que trasladar o portar un arma que está inutilizada no hay afectación al bien jurídico tutelado por la norma en trato. Es por ello que propugno el sobreseimiento de Piris de conformidad con el artículo 323, inciso tercero, al considerar que la conducta que se le reprocha resulta ser atípica. Es todo, su señoría. Bien. Del planteo de la defensa, de la Fiscalía, perdón, traslado a la defensa. Sí, No es más común que la Fiscalía me pida sobreseimiento. No, yo no podría decirlo mejor, así que adhiero al planteo de la Fiscalía y solicito el sobreseimiento. Bien. Bueno, en atención a la petición del Ministerio Público Fiscal, que es análoga a la realizada en la audiencia precedente correspondiente al IPP 532.549, siendo criterio del suscripto que las facultades de plantear discordancias con las peticiones de sobreseimiento formuladas por el Ministerio Público deben ser ejercidas de forma restrictiva, toda vez que el pedido del Ministerio Público de sobreseer implica o importa una renuncia a la pretensión punitiva por parte del Estado, advirtiendo, tal cual ha manifestado el Ministerio Público, un informe sobre el arma suscripto por el teniente Juan José Lema, que da cuenta de que la misma no resulta apta para el disparo, diciendo también criterio suscripto que las armas, en los términos del artículo 189, deben estar en condiciones de poder ser utilizadas cuando son sacadas a la vía pública, esto es, estar en condiciones de poder disparar y a su vez estar cargadas. En este caso va más allá que el criterio del suscripto la situación de que el arma siquiera pueda ser accionada, es decir, que no esté en condiciones de uso. En razón de lo expuesto, entonces, coincidiendo con el planteo que ha formulado el Ministerio Público Fiscal en esos términos y a la decisión que ha planteado la defensa, es que en los términos del artículo 323, inciso tercero, voy a disponer el sobreseimiento de Jonathan Emanuel Piris, cuyas condiciones personales sobran en autos, lo que así resuelvo. De la resolución traslado al Ministerio Público. Me notifico y consiento. La defensa. Igualmente, doctor. Consciente también. Sí, notifico. Bueno, habiendo consentido, entonces practíquense las comunicaciones de rigor. Damos por levantada la presente audiencia. Vamos a dar inicio a la audiencia de finalización peticionada por el Ministerio Público en la causa número 13.511 del registro de juzgado de garantías número 3, íntegramente a mi cargo, correspondiente al IPP 526.489. Se encuentra presente por el Ministerio Público la doctora Pérez y por la defensa el doctor Reil. Asimismo, bueno, dejo constancia de que no se encuentra presente el imputado Jonathan Emanuel Pérez, a quien se le sigue la presente causa por el delito de portación ilegal de arma de uso civil. Tiene la palabra el Ministerio Público. En virtud de la audiencia de finalización requerida por esta Fiscalía, en primer lugar, a los efectos que quedan registrados los datos filiatorios del imputado, en el audio hago referencia a que el mismo, conforme los datos que aportara en su oportunidad, refirió llamarse Jonathan Emanuel Piris, argentino, soltero, DNI 33.607.316, nacido el 28 de febrero del 88 en Aedo, de 18 años, estudiante de profesión, domiciliado en el nudo 6, Torre B, tercer piso, departamento K del complejo habitacional Ejército de los Andes de Ciudadela Norte, instruido, hijo de Sandra Núñez y Marcelino Piris, que a la fecha se encuentra en libertad. Bueno, en principio, en virtud de la audiencia que he requerido, he de manifestar que solicitar el sobreseimiento del imputado Piris por considerar que la conducta que se le ha imputado en principio resulta ser atípica, en virtud de los argumentos que a continuación he de exponer. En principio, el delito que se le imputa, como refirió su señoría, es de portación de arma de uso civil, de la que no tenía autorización legal para ello, por cuanto el 17 de enero del año 2007, a las 18:20 horas, fue constatado por personal policial de José Ingenieros que portaba un arma, un revólver, calibre 22 largo, marca Galán, número de serie 4301, con 6 cartuchos en su interior.
El delito así quedó calificado como portación ilegítima de arma de uso civil de conformidad con el artículo 189, inciso segundo, en su tercer párrafo. De las constancias de la causa, en primer momento se había practicado un informe IBISU por personal policial de que hace referencia a un buen estado del arma. Lo cierto es que a Fojas 48/vuelta está incorporado la pericia que hace el teniente Lema, de Policía Científica San Martín, haciendo referencia a que este arma tiene algunas piezas faltantes, que el mecanismo de disparo resulta normal y que su estado de conservación es malo. Concluye que el arma no resulta apta para la producción de disparos por deficiencias en su mecanismo de percusión al tener faltantes y modificaciones. Es por ello que entiendo que corresponde el sobreseimiento de Piris al resultar el delito que se le imputa un delito de peligro abstracto que supone llevar armas en lugares públicos y sin el control del Estado. Lo cierto que trasladar o portar un arma que está inutilizada no hay afectación al bien jurídico tutelado por la norma en trato. Es por ello que propugno el sobreseimiento de Piris de conformidad con el artículo 323, inciso tercero, al considerar que la conducta que se le reprocha resulta ser atípica. Es todo, su señoría. Bien. Del planteo de la defensa, la Fiscalía, perdón, traslado a la defensa. Sí, No es más común que la Fiscalía me pida sobreseimiento. No, yo no podría decirlo mejor, así que adhiero al planteo de la Fiscalía y solicito el sobreseimiento. Bien. Bueno, en atención a la petición del Ministerio Público Fiscal, que es análoga a la realizada en la audiencia precedente correspondiente al IPP 532.549, siendo criterio del suscripto que las facultades de plantear discordancias con las peticiones de sobreseimiento formuladas por el Ministerio Público deben ser ejercidas de forma restrictiva, toda vez que el pedido del Ministerio Público de sobreseer implica o importa una renuncia a la pretensión punitiva por parte del Estado, advirtiendo, tal cual ha manifestado el Ministerio Público, un informe sobre el arma suscripto por el teniente Juan José Lema, que da cuenta de que la misma no resulta apta para el disparo, diciendo también criterio suscripto que las armas, en los términos del artículo 189, deben estar en condiciones de poder ser utilizadas cuando son sacadas a la vía pública, esto es, estar en condiciones de poder disparar y a su vez estar cargadas. En este caso va más allá que el criterio del suscripto la situación de que el arma siquiera pueda ser accionada, es decir, que no esté en condiciones de uso. En razón de lo expuesto, entonces, coincidiendo con el planteo que ha formulado el Ministerio Público Fiscal en esos términos y a la decisión que planteaba la defensa, es que en los términos del artículo 323, inciso tercero, voy a disponer el sobreseimiento de Jonathan Emanuel Piris, cuyas condiciones personales sobran en autos, lo que así resuelvo. De la resolución traslado al Ministerio Público. Me notifico y consiento. A la defensa. Igualmente, doctor. ¿Consciente también? Sí, notifico. Bueno, habiendo consentido, entonces practíquense las comunicaciones de rigor. Damos por levantada la presente audiencia. Bien, vamos al inicio de la audiencia de finalización peticionada por el Ministerio Público en la causa 13.432 del registro juzgado de garantías número 3, interinamente a mi cargo, correspondiente a la IPP 527.768, seguida al señor Rubén Adrián Lacerna, en orden de delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil. Se encuentra presente por el Ministerio Público la doctora Leiva, por la defensa el doctor Ledesma, y se encuentra presente el señor Lacerna. Señor Lacerna, al micrófono y para el registro, su nombre completo, por favor. Rubén Adrián Lacerna. ¿Documento? El número. Número 29.584.976. ¿Su nacionalidad? Argentino. ¿Su domicilio? Beruti, Ascuénaga 4408. Me mudé hace poco. ¿De qué localidad? De Caseros. De Caseros. ¿Con quién vive allí usted? Con mi papá, mi mamá y mis hermanas. ¿Y cuántos hermanos tiene? 3. ¿Usted es el mayor, el menor? Tengo una hermana menor de 3 años y un hermano mayor de 25. ¿Y qué estudios cursados tiene usted? Es primario. ¿Completo o incompleto? Completo, secundario a mediados.
Me faltan 2 años. ¿Tiene algún oficio? Trabajo en la fábrica de Prime de acá en Lynch, de preservativos. Ah, bien. Bueno, tiene que estar atento a todo lo que va a escuchar aquí en la audiencia. Cualquier duda que tenga y que quiera consultarle a su defensor y necesite tiempo para hablar, dígale a él y me peticionará un cuarto intermedio a tales efectos. Listo. Tiene la palabra el Ministerio Público Fiscal. Gracias, señoría. La Fiscalía va a solicitar la requisitoria de elevación a juicio de la causa. Existen elementos suficientes para el ejercicio de la acción a criterio de este Ministerio Público y conforme a artículos 334 siguientes del Código Procesal Penal, voy a solicitar entonces esta elevación a juicio. En cuanto a la materialidad del hecho, se le imputa al señor Rubén Adrián Lacerna que el día 6 de enero del año 2007, siendo las 5:30 horas aproximadamente, en la intersección de las calles Gaucho Cruz y El Payador de la localidad de Villa Bosch, partido de 3 de febrero, provincia de Buenos Aires, se hallaba en la tenencia de una pistola automática marca Versa, modelo Thunder, número 327-908, calibre 22 largo, de la cual se hallaba sin cargador y sin cartuchos, arma esta considerada por la legislación vigente como de uso civil, sin contar el señor Lacerna con la debida autorización para su tenencia. En cuanto a los elementos de cargo que he tenido en cuenta para sostener el hecho y también para acreditar la autoría penalmente responsable del señor Lacerna, tomo en cuenta el acta de procedimientos, aprehensión y secuestro que luce a fojas 1 vuelta de la causa. De esta se desprende sintéticamente las circunstancias de tiempo y lugar en que el señor Lacerna fue interceptado por personal policial que se hallaba recorriendo la jurisdicción. El personal policial dice que lo hacía en forma nerviosa, deciden interceptarlo, pero este sujeto sale a la carrera, es perseguido y a escasos metros es aprehendido, identificado como Rubén Adrián Lacerna, se convoca un testigo presencial y el elemento que él arroja en su recorrido se trata de un arma de fuego, como ya mencionado, calibre 22, modelo Thunder, número de serie 327-908, que no poseía cargador ni municiones. Luego a fojas 2 vueltas, declara el señor José Ariel Almeida, que es testigo de este secuestro, y efectivamente, en forma conteste con lo narrado en el acta, se expide y dice que en horas de la madrugada, el día 6 de enero, él volvía de una confitería que está ubicada en las inmediaciones de la estación férrea y que le fue requerida su presencia para colaborar con este procedimiento y efectivamente dice que al costado del cordón derecho de la calle avistan un arma de color gris con negro que no poseía cargador ni cartucho en recámara, siendo este arma incautada. Luego lucen declaraciones testimoniales a fojas 3 vueltas y 4 vueltas de la causa del personal policial que intervino, el señor Gustavo Sánchez y Walter Ortellado, quienes también hacen un relato en forma conteste y claramente en cuanto a cómo ocurrió este procedimiento, donde fue individualizado la Lacerna, que arrojó este elemento que resultó ser el arma de fuego. A fojas 13 hay un visu. También aduno a esto una pericia balística que se practicó a posteriori, que luce a fojas 34 vueltas, y de la misma se desprende que esta pistola semiautomática resultaría apta para la función del disparo. Asimismo, a fojas 54 se glosó un informe del Registro Nacional de Armas, donde se informa que el señor Lacerna no se encuentra inscripto como legítimo usuario de armas de fuego. Por todo ello, entonces, considero que efectivamente existen elementos para acreditar tanto la materialidad como la autoría penalmente responsable de Lacerna y no valoro ningún tipo de eximente, ni causa de justificación ni de inculpabilidad. Y la conducta considero que se encuentra calificada como tentativa tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil en los términos del artículo 189 bis, inciso segundo del Código Penal. Por otra parte, voy a solicitar, atento al monto de pena que registra este delito, que la competencia sea atribuida al juzgado en lo correccional que corresponda y solicitar también a su señoría ratifique este secuestro operado en razón de urgencia. Eso es todo. Bueno, el requerimiento formulado por el Ministerio Público, traslado a la defensa. Gracias, señoría.
Señoría, desde la defensa toca a este ministerio oponerse a la requisitoria de elevación a juicio en orden a lo dispuesto en los artículos 334 y subsiguientes del Código de Procedimientos. Y para fundar esta oposición, y desde ya el adelanto de la solicitud de sobreseimiento que va a sostener esta defensa, debo decir que el primer párrafo del artículo 334 del Código de Procedimiento justamente establece la obligación fiscal de analizar si existen elementos suficientes para solicitar la elevación a juicio. De lo explicado por mi colega del Ministerio Público Fiscal, resulta que funda esta requisitoria en el acta de procedimientos y en la pericia que se encuentra glosada en esta causa. El acta de procedimientos, señoría, justamente establece la incautación de un elemento, dicho sea de paso, llamado arma, descripta como lo hizo la señora fiscal, con la significativa característica de encontrarse sin cargador y sin cartuchos. Es decir, en una situación claramente de indisponibilidad como tal, es decir, como aquel instrumento destinado y creado para arrojar proyectiles, esto es un arma, es decir, entonces, en indisponibilidad de uso inmediato. Señoría, debo completar esta caracterización con que la pericia que ha sido mencionada por la señora agente fiscal, que entiendo en cumplimiento de su ministerio, relevó solo aquello que dice que es un arma apta, la pericia debe ser valorada en su integralidad. Y si bien no tengo aquí en este momento la causa y la voy a solicitar para tomar la referencia exacta de lo que el señor perito ha manifestado, justamente en aclaratoria. Gracias. En aclaratoria decía, señoría, justamente del párrafo, donde dice resultando apta para la producción de disparos, la señora fiscal olvidó que, entre paréntesis, el señor perito tuvo el cuidado técnico de señalar, dejo constancia que para poder realizar el disparo, debo introducir manualmente el cartucho en la recámara y oprimir un dispositivo en la base del cargador para liberar el seguro, ya que, como expuse, el material recibido no tiene cargador. Dicho material, señoría, recibido, lo trata en el capítulo primero de la pericia obrante a fojas 34, donde dice justamente una pistola semiautomática doble acción, sin cargador y sin cartuchería. Señoría, es claro que el elemento que recibe,
Es por demás claro entonces que el elemento que recibe el señor perito es un pedazo de materiales al que de ninguna manera podría llamárselo arma. Al menos arma, como requiere la ley y como lo había anticipado, es decir, aquel elemento que arroja proyectiles y que se requiere en disponibilidad de uso inmediato. Dicha circunstancia, señoría, hace que, tal como los tipos penales son tipos garantías, es decir, que fijan el límite de la actuación del Estado, en este caso nos encontramos que la tipicidad objetiva está insatisfecha, es decir, aquello que reclama el 189 bis, que ha sido seleccionado por la señora fiscal como calificación típica, deviene, su señoría, atípico. Y como tal, en consecuencia, sujeto a la aplicación del artículo 323 del inciso primero del Código de Procedimientos de nuestra provincia, en orden a fundar el sobreseimiento que he planteado al inicio de este planteo, con los efectos, ahora sí, del artículo 327 del mismo ordenamiento. Señoría, tenga entonces por contestada la vista, por solicitado el sobreseimiento por la atipicidad y la insatisfacción del tipo objetivo que requiere la figura seleccionada por mi colega de la Fiscalía. Sí, una breve aclaración. Cuando hizo la cita legal dijo 323 inciso primero. Inciso tercero. Perfecto. Bueno, del pedido de sobreseimiento formulado por la defensa, traslado al Ministerio Público. Sí, gracias, señoría. La Fiscalía va a insistir en cuanto a que se mantenga la requisitoria de elevación a juicio. Considero que la tipicidad objetiva se encuentra acabadamente cumplida. No requiere el tipo penal, es decir, la acción típica de tener esa disponibilidad inmediata que habla la defensa, esa condición de ser usada inmediatamente, sino que tiene el que dispone físicamente del objeto, del elemento, y en este caso precisamente se trata de un arma de fuego. Por lo tanto, considero que la tipicidad objetiva está cumplida, también así como la subjetiva, ya que el señor Lacerna evidentemente sabía que se trataba de un arma y también que se requiere una autorización legal para tenerla, más allá de esta circunstancia de que el arma esté o no cargada. Por lo tanto, voy a solicitar que se eleve la causa a juicio y se rechaza el sobreseimiento pedido por la defensa. A los efectos de mantener la bilateralidad del derecho de defensa en juicio, la última palabra le corresponde. Gracias, señoría. Simplemente deseo recordar de que el tipo penal que se seleccionó es un tipo de peligro, de que lo que se sanciona no es la mera tenencia justamente, sino de que normativamente lo que se contiene es justamente el peligro que implica respecto de la sociedad el hecho de tener ese elemento en disponibilidad de que cause un daño. Justamente este es lo que se exige en cuanto a la disponibilidad inmediata. La mera tenencia de un objeto que no tenga capacidad para causar ese peligro justamente deja vacía normativamente la tipicidad seleccionada. Nada más, señoría. Bien. Planteada la cuestión relativa al sobreseimiento sobre la tipicidad o atipicidad de la conducta de quien en la vía pública se encuentra en poder de un arma descargada, sabes que la situación que se me pone a conocimiento es análoga a la que ya hubiera resuelto en la IPP 524.782 y en la IPP 524.806, cuando subrogaba la jugada de garantías número 1, es que me voy a remitir a aquellos fundamentos para hacer lugar al pedido formulado por la defensa y disponer el sobreseimiento, permitiéndome dar lectura a los fundamentos que dieran aquella oportunidad a los fines de que queden volcados en el registro de audio de la presente audiencia. Decía en aquel momento que el Ministerio Público Fiscal, lo que es también aplicable al caso,
califica el hecho como tenencia de arma de uso civil en los términos del artículo 189 bis, inciso segundo, primer párrafo del Código Penal, más dicha calificación la efectúa sobre la base de constatar que el arma secuestrada se encontraba en poder del imputado sin estar, a su vez, en condiciones de inmediato uso, requisito típico indispensable de la aportación, puesto que aquella no contaba con municiones, es decir, estaba descargada y en este caso puntual ni siquiera teníamos cartuchería del arma. Así las cosas, la tipificación escogida de la tenencia lo es sobre la base de una aportación atípica que se realiza considerando que la primera es una figura genérica y base de la segunda, en la cual habrían de ingresar todos aquellos que sin autorización legal llevaran consigo un elemento que ontológicamente cabría definir como un arma, aunque la misma no contara con proyectiles que permitieran su utilización. Por razones que a continuación fundamento dando mi postura negativa en tal sentido, en tanto que considero que quien porta ilegalmente un arma descargada realiza una conducta atípica en los términos de la aportación que no puede ser retrotraída hacia los componentes normativos de la tenencia, motivo por el cual el conjunto imputado, rectitus, materialidad ilícita, deviene atípico, debiendo adoptar dicho temperamento en los términos del artículo 323, inciso tercero. Como ya puede advertirse, es criterio del suscripto que el problema no debe ser dirimido en términos ontológicos, sino antes bien teleológicos. No se trata de ingresar en disputas relativas a qué es un arma como definición de determinado elemento físico, ente ontológico, sino de aquello que reclama respuesta es qué es un arma a los fines de la ley penal, es decir, como elemento normativo, aspecto teleológico. Bajo dicha premisa, lo que corresponde evaluar es que tanto la tenencia como la aportación ilegal de armas constituyen delitos de peligro abstracto que se encuentran criminalizados como particulares casos de anticipación punitiva hacia estadios previos de preparación de otros eventuales hechos delictivos futuros, lo cual se justifica, en particular, cuando el objeto material de tenencia importa una fuente de peligro predeterminada como lo es un arma, conforme Guten-Jacobs, Derecho Penal, página 211 y subsiguientes, editorial Marcial Pons. Mas su punición se encuentra legitimada en tanto la prognosis del riesgo concreto se mantenga vigente, pues el delito no se constituye en la mente del autor, en aquello que el mismo eventualmente piensa hacer en el futuro, sino en el riesgo que el mismo genera, en lo que efectivamente puede realizar en un futuro, conforme también Guten-Jacobs, Derecho Penal, página 212. En igual sentido se ha expresado autores clásicos como Montesquieu, del espíritu de las leyes, Beccaria, de los delitos y las penas, Hobbes en el Leviatán, para quienes no hay lugar de acusaciones humanas cuando se trata de intenciones que nunca se manifiestan, todo lo cual ha sido condensado bajo la máxima latina cogitatione in nemo patitur. Quien dentro del marco de la abstracción lejana que importa tener un arma de modo ilegítimo, avance hacia estadios superiores, pero aún dentro del peligro abstracto, quitando ya todo significado delictivo a su conducta, en tanto el arma, careciendo de municiones, no está en condiciones de inmediato uso, quita toda significación jurídica a la aportación como a la tenencia. Regresar hacia la última, sobre la evidente atipicidad de la primera, es omitir que justamente se negó todo riesgo para aquella, y es que la tipicidad penal no es más que la realización de un riesgo no permitido dentro del ámbito de la norma. Así se ha dicho, es posible salvar la tipicidad en una medida político-criminal razonable, limitando la punibilidad al ámbito de lo que parece indispensable desde un punto de vista preventivo general, la creación y realización de riesgos que son insoportables para la convivencia segura de las personas, conforme Roxin, Política Criminal y Derecho Penal, segunda edición, página 8, editorial Hammurabi. De todos modos, las consideraciones normativas antes expuestas merecen una serie de especificaciones adicionales, en tanto adunan lo allí expuesto, motivos históricos y del más elemental sentido común que no pueden ser pasados por alto. Entre las primeras está la circunstancia de que originalmente el tipo previsto en el artículo 189 bis del Código Penal se limitaba a la represión de la tenencia de armas de guerra, siendo que ese elemento resultaba comprensivo de las conductas que hoy son tenidas como deportación. Las sucesivas reformas normativas fueron dividiendo los ámbitos de tenencia y de la aportación, como incorporando entre los objetos a ser tenidos las armas de uso civil. Al respecto nos recuerda el maestro Ricardo Núñez que la inutilización de las armas o de los materiales excluye la posibilidad de todo peligro y de este modo la adecuación de su tenencia al tipo legal, cuya existencia es incompatible con una tenencia frente a lo que no exista razón para que se resguarde la seguridad común. Esta diferencia no es menor en la interpretación doctrinaria del elemento normativo, pues en realidad no se ha creado el tipo de portación, sino que tan solo se le ha cambiado su denominación, lo que antes era una tenencia. Para resolver esta última, estadios que antes no se encontraban tipificados como tales, simple tenencia, y que ahora son incluidos en la legislación sustantiva como conductas reprochadas. De tal modo que la ley no vino más acá en el riesgo, sino que fue más allá, es decir, capturó más abstracción de riesgo y no más conclusión de conducta. De tal modo debe ser interpretada la relación entre los riesgos, del mismo modo que lo es en toda secuencia de intercrímenes que quedan conato por imposibilidad absoluta ex ante de alcanzar el fin propuesto y donde no se mantienen vigentes reproches penales producidos en estadios previos y que por absorción quedaron contemplados en la subsunción de la norma que finalmente no pudo ser quebrantada.
Esta explicación es la que permite sustentar que es típica en la tenencia de conducta de quien justamente tiene en su domicilio un arma sin autorización legal en la medida que subsista el riesgo de que la provea municiones y la transforme en una aportación típica, pero no para quien ha dado el siguiente paso de acción hacia una conducta descriminalizada, aportación atípica por falta de munición. Del mismo modo que ab initio es atípica la conducta de que tiene un arma averiada que por encontrarse en dicho estadio nunca puede transformarse en una futura aportación. Resta por lo tanto una breve pero necesaria observación al más elemental sentido común. Quien tiene consigo un arma descargada no genera mayor riesgo, incluso si abrigara futuras malsanas intenciones con su uso, de quien tiene consigo un palo, un fierro o un cuchillo. Es más, podría incluso concluirse que estos últimos tres elementos resultan más riesgosos para la seguridad común que el tener consigo un arma descargada en caso de ser puestos en uso, lo que resulta objetivamente imposible en este caso del arma. Por lo tanto, mantener la sanción más allá de la ponderación concreta del riesgo, concreción teleológica del elemento normativo, por la simple constatación ontológica de que el elemento es un arma y que el imputado no tenía autorización legal para portarla, transformaría un delito en una mera contravención, incumplimiento de los reglamentos administrativos que habilitan la tenencia y la aportación de un arma, lo que a todas luces sería inconstitucional. Por todos los fundamentos expuestos precedentemente y aquellos que dieron oportunamente en las IPP anteriormente citadas, es que resuelvo hacer lugar al sobreseimiento peticionado por la defensa en los términos del artículo 323, inciso 3 del Código Procesal Penal. De la resolución traslado al Ministerio Público. Sí, gracias, señoría. La Fiscalía va a interponer recurso de apelación contra el sobreseimiento dictado por su señoría, conforme al artículo 325 del Código Procesal Penal y también el artículo 439 siguientes y concordantes, siendo que expresamente se prevé la apelación para estos casos, ya que el sobreseimiento cierra definitivamente el proceso. Y voy a sostener que la conducta efectivamente es típica. La norma legal, es decir, el inciso segundo del artículo 189 bis, prevé como acción típica la de detener. Así Edgardo Dona, en el tomo 2 de su libro de Derecho Penal, parte especial, sostiene que la acción típica de detener es tener un objeto, es decir, la disposición física de este objeto en cualquier momento, sea manteniéndolo corporalmente en su poder o en un lugar donde la gente tenga disposición sobre este objeto. Considero que efectivamente esta acción se da más allá de esta situación de que el arma no posea municiones. Existe jurisprudencia al respecto y es cierto que se trata de un delito de peligro abstracto, es decir, lo que se protege es la seguridad pública, pero se consuma con la sola acción de tener este objeto prohibido, cualesquiera hubieran sido las motivaciones de la gente y con independencia de su empleo, sin interesar esta cuestión. Es decir, si existen otras motivaciones en cuanto a la comisión, por ejemplo, de un ilícito posteriori. Por lo tanto, considero que la fase objetiva se encuentra cumplida y voy a solicitar entonces la intervención a la excelentísima Cámara para que resuelva la cuestión. Eso es todo. De la resolución que dicté, traslado a la defensa. No tengo nada más que decir. No le escuché. Tengo que decir, señoría. Bueno, la consciente en todo caso. ¿Perdón? La consciente en todo La caso. consciente, sí, sí. Bien. Bueno, del recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal en tiempo y forma, hágase lugar al mismo y elévense las actuaciones al superior, sirviendo la presente atento nota de envío. Se da por levantada la audiencia. Vamos a dar inicio a la audiencia de finalización correspondiente a la causa 13.583 del registro de juego de garantías número 3, íntegramente a mi cargo, correspondiente a la IPP 532.533, seguida a Jorge Martín Sosa en orden de delito tentativa de robo simple. Se encuentra presente por el Ministerio Público la doctora Verónica Pérez y por la defensa la doctora Verónica Boix. Dejo constancia en el acta que no se encuentra presente el imputado Jorge Martín Sosa. Tiene la palabra el Ministerio Público Fiscal. Gracias, su señoría. En virtud de la audiencia de finalización que fue requerido por este Ministerio Público en la causa 532-533, seguida Jorge Martín Sosa, ante la ausencia del imputado, a los efectos que queden registrados en el audio sus datos personales, se debe mencionar que refirió ser argentino, instruido, de 18 años de edad, soltero, desocupado, domiciliado en Constancio Vigil y Nápoles de San Miguel Oeste, nacido el 15 de septiembre del 88 en San Miguel, con DNI 34.212.334 y ser hijo de Juan Carlos y Adriana Fabiana Maneiro, quien a la fecha se encuentra en libertad.
Bueno, entendiendo que existen elementos suficientes para el ejercicio de la acción, he de solicitar la elevación a juicio del presente proceso, seguido a Sosa, en orden a los delitos, a los artículos 282 y 334 y concordantes del Código Procesal Penal. El mencionado se le recibió declaración a tenor artículo 308, por cuanto el día 26 de enero del año 2007, siendo aproximadamente las 4 horas de la madrugada, ingresó a la obra en construcción. Son 3 duples ubicados en la intersección de Las Delicias y San Nicolás de la localidad de San Miguel, partido del mismo nombre, propiedad de Sergio Manganiello, e intentó apoderarse ilegítimamente de unos cables de la instalación eléctrica, previo cortarlos con una navaja. Y otro elemento filoso de fabricación casera. Los que se encontraban, como dije, afectados en la instalación eléctrica, no logrando su cometido por razones ajenas a su voluntad. El encaje legal, que entiendo que corresponde a la materialidad ilícita de referencia, es el de robo simple en grado de tentativa, de conformidad con el artículo 164 y 42 del Código Penal, y interpreto que ha participado en su ejecución en calidad de autor el señor Sosa, ello de conformidad con el artículo 45 del Código Penal. Las constancias que fueron arrimadas al sumario, al legajo penal, que acreditan tanto la materialidad como la autoría y que permiten la elevación a juicio a criterio de este Ministerio Público, son en primer lugar el acta de procedimientos a presión y secuestro, que obra Fojas 1, que da cuenta que personal policial a las 4:30 horas de la comisaría de San Miguel I, a través de un aviso radial, se constituye en Las Delicias al 2500 entre Gaspar Campos y San Nicolás de San Miguel, en virtud de que les hacen referencia que había ingresado a una vivienda una persona. En el lugar se encuentran con el dueño, quien se presenta como el dueño, quien tiene reducida a una persona vestida de azul con visera, hace referencia que lo palpan primero de armas y encuentran 2 elementos filosos en su poder. Una de ellas es una navaja con mango de madera, tipo cortapluma, marca stainless, y un trozo de metal de 20 centímetros aproximadamente con cinta aisladora en su mango. Se lo identifica como Sosa Jorge Martín, mayor de edad. Seguidamente se entrevistan con el señor que lo tenía reducido, que es el señor Sergio Alejandro Manganiello, quien refiere que esa construcción es de su propiedad, que le habían dado aviso que estaban perpetrando un ilícito dentro de estas viviendas de construcción a través de un vecino que se constituye en el lugar, advierte la presencia de este sujeto, quien llevaba una bolsa en sus manos con varios cables, el cual, al advertir la presencia del dueño del lugar, dice me entrego y se arroja al suelo. Este acta fue corroborada o ratificada por el señor Manganiello a Foja 5, quien refiere estas circunstancias, refiere que cuando ingresa lo ve al imputado con una bolsa con cables en su interior, que se les trajo en su presencia los 2 elementos filosos cuando se constituye la policía, y que los cables que estaban en la bolsa están cortados de la instalación eléctrica que se había, instalación eléctrica de las viviendas. Por otra parte, existe un croquis ilustrativo a Fojas 2 y un plano del lugar de los hechos. Los efectivos policiales ratificaron el acta en sus declaraciones de Fojas 6 y 7, donde ratifican el acta de procedimientos, y existe un informe de visu realizado en el lugar donde se hace referencia que hay una instalación eléctrica a través de unos caños corrugados que tienen sus cables cortados. Estos cables los identifican como de distintos colores, negro, verde, celeste, marrón y rojo, que coinciden con los cables que se encuentran atados en una bolsa que fue hallada en poder del imputado. Por otra parte, declaró un testigo, Vanegas, un vecino del lugar, a Fojas 13, quien hace referencia que sabía de la existencia de construcción, que conoce a la víctima, la existencia de la construcción de estos duples y de la instalación eléctrica. Por otra parte, existe un informe a Fojas 16 vuelta en informe médico, donde hace referencia a que el imputado, al momento de entrevistarse con el médico de policía, se encontraba lúcido, orientado en tiempo y espacio y había contestado al interrogatorio. Entiendo que no existen causas de justificación ni eximentes en cuanto a la responsabilidad
que la competencia en cuanto a la calificación mencionada, que es la de robo simple grado de tentativa, corresponde que intervenga un juzgado correccional. Solicito por ello la elevación a juicio de la presente causa, y la ratificación de los secuestros, y oportunamente se ponga en conocimiento al juzgado correccional que corresponda. Es todo, su señoría. Bien. De la requisitoria formulada por el Ministerio Público, traslado a la defensa. Gracias, su señoría. En primer lugar, no estoy de acuerdo con la titular del Ministerio Público y voy a plantear el sobreseimiento del señor Sosa, porque entiendo que el hecho que se le imputa no encuadra en ninguna figura por insignificancia. ¿Sí? Al señor Sosa se le atribuye haber sustraído una serie de cables. No se detalla ni la cantidad, ni los metros, ni las características de estos cables. Estos cables serán trasladados por el señor Sosa en una bolsa, siendo que a Fojas 5 hay un testimonio donde dicen que la bolsa en realidad era una camiseta que llevaba, con lo cual entiendo que por la cantidad y por el tipo que acreditado en la causa de cables, estos no llegan a ser suficientes como para entender que se encuentra afectado el bien jurídico protegido. Por ello es que planteo el sobreseimiento en los términos del artículo 323, inciso 3, en relación al 56 bis, inciso 1 del Código Procesal Penal. Asimismo, quiero plantear se recalifique el hecho, por cuanto la señora fiscal entiende que existió violencia y dice que los cables están cortados. Lo único que tenemos es que los cables cortados fueron los cables secuestrados, que tienen un corte. No está acreditado que estos cables hubieran estado en la instalación eléctrica, ¿sí? Solo hay en el informe de Fojas 9, lo único que se dice es que los cables fueron sacados de los caños corrugados y nada más. Con lo cual entiendo que no existió violencia y por ello debe recalificarse el hecho como hurto simple en grado de tentativa en los términos del artículo 42 y 162 del Código Penal. Hago saber también al tribunal que en caso de rechazarse los planteos es intención de la defensa arribar con el imputado y la Fiscalía a la suspensión de juicio a prueba. Bien, del pedido de sobreseimiento formulado por la defensa, traslado al Ministerio Público. Bueno, su señoría, entiendo que, bueno, en función de de la prueba mencionada, tengo por acreditada tanto la materialidad como la autoría, y en cuanto a la calificación, entiendo que es la sustentada por este ministerio. En cuanto a la referencia que hace la defensora sobre la insignificancia, bueno, entiendo, no comparto tal apreciación. Esta era una casa en construcción en donde se estaba haciendo la instalación eléctrica. Lo que entiendo que el mismo dueño se hace presente en el lugar y hace referencia, seguramente con la guía de él, se hace referencia a esta circunstancia de saber que, bueno, que este cableado se estaba instalando. Por otra parte, el hecho de que los cables, en el informe de viso entiendo que es claro, se hace referencia a que la instalación se hace a través de unos caños corrugados, que estos caños corrugados en su interior tendrían que tener cables, que estos cables no están y los que se encuentran tienen cortes transversales y evidentemente es la víctima la que hace referencia justamente de que ese cableado era el que había sido instalado en la instalación eléctrica. Por ello, en cuanto a la calificación, el hecho de tener esos cortes transversales entiendo que acreditan la calificación de la existencia de una violencia, no eran cables que estaban enrollados y se llevaban. Un indicio importante resulta ser los elementos cortantes que tenía el imputado en su poder, que evidentemente han sido los utilizados para proceder al corte y extraer esos cables que fueron hallados del interior de esos caños corrugados. Es por ello que solicito no se haga lugar al pedido de sobreseimiento, que se mantenga la calificación sustentada por este Ministerio Público Fiscal y se eleve la causa a juicio. Bueno, para mantener la bilateralidad en la audiencia y toda vez que lo que se ha peticionado es un sobreseimiento, en último término le corro vista a la defensa. Mantengo los argumentos que ya detallé. Bien.
Bueno. En primer término me voy a expedir sobre el sobreseimiento planteado por la defensa con relación a que los hechos que se indilgan serían insignificantes y entonces no importaría una afectación al bien jurídico que desde el punto de vista del tipo objetivo tuvieran por configurada la tipicidad penal, razón por la cual peticiona el sobreseimiento en los términos del artículo 323, inciso tercero. Bueno, los hechos que estamos aquí ventilando son sustancialmente análogos a la audiencia que hemos tenido recientemente en la IPP 523.546, así que voy a usar los mismos fundamentos que diera entonces para discrepar con el criterio de insignificancia que ha dado el Ministerio Público Fiscal. Entiendo que los objetos que se encontraron en poder del imputado son indicativos no de la tipicidad, sino del dolo, y que en todo caso queda manifiesto que el dolo del ingreso del imputado a la finca era con fines de sustraer objetos, propiedad ajena a él mismo, es decir, propiedad de un tercero. Que tan solo se haya llevado esos elementos nos habla de una tentativa fracasada, que como tal es típica, y es una tentativa lo que estamos aquí ventilando, y no una afectación mínima al bien jurídico, en tanto que se hubiera encontrado bienes de mayor valor, en tanto la voluntad del mismo está demostrada, que era la de hacerse con los mismos, también los hubiera sustraído. La insignificancia debe ser una insignificancia del riesgo con relación a el objeto de protección jurídico-penal y no una insignificancia por ver frustrado el imputado la posibilidad de alzarse con un botín mayor. Por lo tanto, bajo ese fundamento es que discrepo respetuosamente con el fundamento de la defensa y no voy a hacer lugar al sobreseimiento tal cual ha sido postulado. Con relación a la situación de cambio de calificación, aquí, si bien podría llegar también a ser análogo a lo que vimos en aquella audiencia con relación a si estamos en presencia o no de un ejercicio de fuerza en las cosas que califica el robo, lo cierto es que en aquella oportunidad el señor defensor planteó su voluntad de someter el caso a una mediación, mientras que en este caso la defensora peticiona o dice, quiere dejar la reserva de que va a someter el caso a un procedimiento de suspensión de juicio a prueba. Para lo cual ni el cambio de calificación ni la competencia es un óbice, estando la persona en libertad, no corresponde que me expida sobre lo mismo, en tanto no hace ninguna de las situaciones jurídicas que pueden ser aquí resueltas en esta instancia, no voy a hacer lugar tampoco a la misma. Lo que sí voy a tener por acreditado en los términos de la requisitoria formulada fojas 36, 37 y 38 es que el día 26 de enero del 2007, siendo aproximadamente las 4 horas, en el interior de una obra en construcción, 3 dúplex ubicado en la intersección de las calles Las Delicias y San Nicolás de la localidad de Partido de San Miguel, José Martín Sosa intentó apoderarse legítimamente previo a efectuar cortes con un cuchillo tipo navaja y otro de fabricación casera que portaba de numerosos trozos de cable los que se encontraban afectados en la instalación eléctrica de los inmuebles en cuestión. Que tal conducta que tengo por acreditada, la materia ilícita, encuadra en las previsiones del artículo 164, es decir, robo simple en grado tentativo, artículo 42, todos ellos del Código Penal, injusto por el que deberá responder el imputado en calidad de autor en los términos del artículo 45 del Código Penal. Tengo como elementos que justifican la material lícita de la autoría, el acta de fojas, aquellos mismos que el propio Ministerio Público ha traído a consideración, en particular el acta de fojas 1 policial y fundamentalmente la declaración del propietario de la finca. El acta dando cuenta en sí de la material ilícita, los objetos sustraídos y quién los realizó, en tanto estamos en un procedimiento de flagrancia, el mismo personal policial detuvo e identificó al imputado, y la declaración del propietario de la finca con relación a dónde estaban los objetos que habían sido sustraídos y el modo en que habían sido sustraídos. También tomo relevancia, y en esto coincido con el Ministerio Público, la circunstancia de que el imputado portara consigo una navaja, elemento cortante, apto para remover los cables empotrados en el muro. En tal sentido entiendo que la presente causa deberá ser ventilada, tal cual lo postura el Ministerio Público Fiscal en un debate en un próximo juicio oral y público, competencia de un juzgado correccional atento a la penalidad, a la escala penal prevista. Lo que así se decide y elevando las actuaciones a la excelentísima Cámara de Apelaciones para que sortee al juzgado correccional competente. De lo resuelto. Me notifico y consiento, su señoría. ¿Vista la defensa? Me notifico y consiento, señor. Bien, habiendo consentido las partes, entonces vamos por finalizada la audiencia y elevamos la presente al sorteo del juzgado correspondiente.